central va a ser analizar un poquito la estrategia estadounidense del bloque aliado con Estados Unidos en Asia, no sin antes, pues si tenéis alguna pregunta respecto a respecto a El Salvador, pues puedo responder en algún momento, pero en principio mañana va a ser cuando lo analicemos más en profundidad. Así que no sé, Pablo, si quieres comentar algo así de entrada. Yo creo que para analizar lo que es la estrategia estadounidense en Asia, en general hay que entender un poco ese abandono de lo que fue durante tanto tiempo el foco central de Estados Unidos, ¿no? Que fue Oriente Medio, que hoy parece un poco anacrónico, ¿no? Plantear que Estados Unidos está abandonando o ha quitado su foco central desde hace unos cuantos años de Oriente Medio para trasladarlo a Asia-Pacífico, pero cuando uno observa las tendencias estructurales de ese bloque de poder, efectivamente eso estaba ocurriendo, y de hecho es defendible que todavía hoy, a día de hoy, incluso con las avanzadas israelíes sobre la franja de Gaza, todavía puede defenderse eso, independientemente de que, pues bueno, el aventurismo del Estado de Israel esté obligando a Estados Unidos a poner un foco mucho mayor del que quisiera en Oriente Medio. Pero efectivamente entiendo que estarás conmigo que más o menos desde finales de la primera década de este siglo XXI, Estados Unidos hace ese viraje hacia Asia-Pacífico. Y, bueno, antes de meterme lleno en el tema, quería también decir que sí que tenéis preguntas sobre Ucrania, otros temas de Europa, etcétera, que también estaré encantado de responderlas. Hoy, como ha dicho Edu, es un tema un poco más libre de charla, pero que si tenéis preguntas de otros temas que se intentarán evidentemente responder. Yo personalmente pues sé más sobre todo de la guerra de Ucrania, temas europeos, etcétera. Pero bueno, y si de temas de El Salvador pues, o Latinoamérica, pues tenéis a Edu, ¿no? Pero bueno, que más allá de eso, hoy pensábamos hacer una charla más distendida sobre esta cuestión, ¿no? Que siempre intentamos terminarla, pero al final la actualidad manda, ¿no? Sí, bueno, Edu, al final, como tú comentas en tu artículo, bueno, y lo hemos comentado en muchos artículos que hemos hecho sobre este tema, ¿no? De Asia y Estados Unidos, es que este pivot to Asia, este viraje geopolítico a Asia, se produce bueno, durante la administración Obama, ya sobre todo ya al final del primer mandato, creo recordar, si justo al final, principios del segundo, ¿no? Que es cuando además la secretaria de Estado entonces, Hillary Clinton, publica un artículo, creo recordar que la revista, no sé si era Foreign Affairs o Foreign Policy, sobre esta idea del pivot to Asia y de cómo Estados Unidos debía centrar su foco geopolítico básicamente en China, porque era el rival, ¿no? que podía quitarle la hegemonía económica y tecnológica a Washington, ¿no? Más allá de eso también hablaba de cómo había que terminar con ciertos despliegues militares o cómo había que terminar con ciertos conflictos, ¿no? que estaban impidiendo que Estados Unidos se pudiese centrar en luchar contra la hegemonía china, ¿no? En este caso, pues sobre todo hablaba de Oriente Medio. Que es curioso porque además con la administración Obama no es que precisamente Estados Unidos quitase su foco de Oriente Medio o del norte de África, sino la aumentó en algunos casos, por ejemplo con la intervención a Libia o luego con el redespliegue en Irak y luego el foco también en Siria, por la guerra civil siria contra el gobierno de Assad en este caso, y luego ya con el surgimiento del Estado Islámico de ISIS, ¿no? Y esa campaña de la coalición que realizó Estados Unidos. Quiere decir que siempre van pasando cosas, ¿no? Que al final siempre hace que Estados Unidos siempre tenga que estar en Oriente Medio y sea imposible, digamos, poder centrarse en ese foco de Asia-Pacífico, ¿no? Sí, es muy difícil porque en ese bloque de amplísimas alianzas que tiene Estados Unidos, ¿no? Ese bloque colectivo de poder en el planeta, despliega influencias tanto delegadas como directamente a través de la propia Casa Blanca, del propio Washington, en la práctica totalidad de las regiones del mundo, ¿no? Si entendemos que el esquema de poder internacional del que forma parte Estados Unidos es un esquema colectivo liderado por Estados Unidos, pero del que muchos otros actores juegan también un papel importante, en algunos casos en determinadas regiones de liderazgo, se puede entender que Estados Unidos, directa o indirectamente, tiene foco en prácticamente todo el planeta. Quiero decir, Estados Unidos, por mucho que digamos, bueno, pone el foco en Asia-Pacífico, luego entraremos a analizar largo y tendido por qué, es evidente que sostiene, por ejemplo, un papel de vigilancia ideológica, política
y de dominación económica en América Latina, que a través de la guerra híbrida y sobre todo de las sanciones, por ejemplo, contra actores como Venezuela, se ha sostenido a lo largo del tiempo. O sea, es absolutamente innegable que Estados Unidos ha continuado ejerciendo un papel influyente, incluso en algunos casos de injerencia política dentro de América Latina, y que además también es innegable que buena parte de los grandes capitales estadounidenses, de las grandes empresas monopólicas estadounidenses, siguen teniendo intereses económicos muy claros en el continente latinoamericano, y que juega un papel Estados Unidos en la política del continente en muchos países, incluso posicionándose o incluso jugando o intentando jugar en las políticas nacionales, no solo a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que eso a veces es un poquito más complicado de entender, sino directamente haciendo una injerencia política que es palpable, ¿no? Que es innegable. Pero también juega de manera un poquito más indirecta en otras regiones. Por ejemplo, por mucho que Estados Unidos haya delegado parcialmente, e insisto parcialmente porque la presencia de tropas militares, por ejemplo, en Irak no posibilita decir que ha sido una delegación total, ¿no? Pero por mucho que Estados Unidos haya delegado en parte la gestión de Oriente Medio al Estado de Israel, eso no significa que Estados Unidos haya dejado de estar ahí. Porque el engranaje de poder del que forma parte Estados Unidos hace que estados como Israel, que aunque tienen una importante autonomía estratégica, formen parte de un gran paraguas, de este gran bloque en el que Estados Unidos manda y ordena. Lo mismo pasa, por ejemplo, con determinadas regiones en el continente africano y, por supuesto, en sí todo el continente europeo, ¿no? La institucionalidad europea en sí misma se podría entender en cierta medida en algunos ámbitos como un brazo también de la política exterior estadounidense. Esto lo que nos hace pensar es que, ok, sí, el foco principal está en Asia-Pacífico, pero no se abandonan otros focos. Y no se abandonan porque hay intereses generales del bloque, generales del grupo de países en general, y también hay intereses particulares de los estados aliados de Estados Unidos que son potencias regionales. Pues el caso de Israel es el más evidente, ¿no? Pero también el caso, por ejemplo, de Francia en muchos países del continente africano, como hemos analizado aquí, por ejemplo, en la región del Sahel. Entonces, efectivamente, aunque se pueda hablar de un viraje del foco hacia el Asia-Pacífico, eso no significa, lo digo porque a veces hay un poquito de confusión, Pablo, a veces lo veo por el chat o en algunos comentarios en Twitter y demás, no decimos que Estados Unidos no tenga intereses en Oriente Medio, por ejemplo, en absoluto, no estamos diciendo eso, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el foco principal, el núcleo de la estrategia estadounidense y del bloque estadounidense ahora mismo es el Asia-Pacífico, y eso además se atestigua de forma muy fácil. No sé cómo lo ves tú. Y a ver, como he dicho antes, donde se juega la hegemonía de Estados Unidos no es en Oriente Medio ni en Europa, es en Asia. ¿Quién es la única superpotencia ahora mismo al nivel que puede nivelarse con Estados Unidos? Es China. No hay otro competidor que esté a su altura en términos económicos ni tecnológicos, que es donde se juega la pelea principal a la hora de dominar. Y militares, yo diría que sigue siendo China la única capaz de poder plantarle cara a Estados Unidos en términos navales, por ejemplo, que es donde se lucharía en Asia-Pacífico. Por tanto, es China y será así. Y así es como lo de los estadounidenses, porque, por ejemplo, a Rusia la siguen viendo como una potencia regional. Y de hecho, Obama siempre ha, digamos, minusvalorado a Rusia, diciendo que era una potencia regional, aunque no con... Lo decía de un ánimo exactamente de minusvalorar, aunque yo creo que equivocadamente, porque se ha demostrado que Rusia es mucho más resiliente de lo que se creía, pero eso, exactamente son, digamos, la cuestión también de Oriente Medio. Irán es un problema regional, no es un problema a la hegemonía global de Estados Unidos, que es lo que China pone en cuestión. Sobre, por ejemplo, la cuestión de Oriente Medio, hay que recordar que, por ejemplo, Obama allá por 2015 tuvo que cambiar su estrategia para intentar hacer ese pivot to Asia e intentó, digamos, llegar a acuerdos con Irán. Recordamos el acuerdo nuclear y otras cuestiones, por ejemplo, digamos, de salir un poco de la región para que Irán cogiese más influencia en la región, porque ellos pensaban que era la potencia que podía estabilizar un poco la situación. Además, en ese momento el régimen era, pues digamos, el régimen iraní. El gobierno en ese momento era más partidario a hablar con Estados Unidos. Luego, evidentemente, eso cambió cuando Trump llegó a la Casa Blanca y decidió confrontar con Teherán, rompiendo el acuerdo nuclear y diversas cuestiones que eso han acelerado lo que estamos viendo ahí hoy, que es que Estados Unidos está más enfangado que hace una década.
que en 2015, por ejemplo, en Oriente Medio y lo que queda. En ese sentido, al final, eso facilita mucho a China poder seguir aumentando su influencia y su poder, ¿no? Porque al final, si tenemos a Estados Unidos enfangado en Oriente Medio ahora y luego también enfangado en Ucrania, eso hace que Estados Unidos tenga que estar mucho más, pues bueno, tenga que estar mirando a esos escenarios que son importantes y que tengan que estar dedicando muchos recursos. Mientras China está teniendo la capacidad de poder, digamos, seguir construyendo sus capacidades. Valga la redundancia, es decir, seguir aumentando su poder económico, su poder tecnológico y sobre todo su poder militar, que es siempre una cuestión que es importante de cara a la disuasión, ¿no? De cara a la disuasión de que para que sepa Estados Unidos que ya no, que Asia Pacífico no va a ser su patio trasero. Eso que tiene que debería reconocer a China como un igual en Asia Pacífico o aunque sería lo ideal un superior, que es al final lo que busca China, ¿no? Eso también lo que está haciendo Estados Unidos ante esa, digamos, no repliegue, pero en ese sentido, ante esos problemas que tiene en otros escenarios, es pedir más a sus aliados en Asia, no solamente en Europa, pero también, sobre todo en Asia, ¿no? A Japón vemos una militarización y Corea del Sur también, quiero decir, una mayor confrontación y un mayor peso en la presión a China. Luego también tenemos otros escenarios, pero digamos que estas son las dos potencias a las que ha acudido Estados Unidos, también Australia, por ejemplo, es verdad que se me había olvidado, para, digamos, que ayuden a contrabalancear a China. Eso es la estrategia, digamos, que está teniendo también Estados Unidos. Bueno, muchas gracias Ares Zamora y FZ Alex por las suscripciones ahora hace unos minutitos con Prime. Gracias por el apoyo. Ahora en un ratito os contamos algo al respecto de esto. Y gracias también a Iván y a Verónica por esos seguimientos aquí en el canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, había alguna de las cuestiones que has comentado que es muy interesante, pero hay una que es central, ¿no? Cuando hablas, bueno, China es la única potencia a día de hoy que tiene el potencial de desarrollarse a tal punto de ser una competencia real de Estados Unidos a escala internacional. Tú hablabas evidentemente del aspecto naval, también por supuesto el aspecto económico es central, ¿no? Y hay que entender aquí una cuestión histórica de las élites políticas y económicas estadounidenses. En el imaginario de estas élites norteamericanas siempre ha estado esta idea, esta especie de nuevo destino manifiesto, según el cual una de las tareas, o la tarea, en realidad, la principal tarea del Estado estadounidense, es decir, de la política exterior estadounidense, tenía que ser siempre, en todo momento y en todo contexto histórico, la primera de ellas, evitar que cualquier potencia nacional o regional en el mundo pudiera llegar a competir con Estados Unidos o competir la hegemonía de Estados Unidos en los distintos ámbitos. Y eso siempre que Estados Unidos, desde que adquiere la hegemonía, desde que se convierte en la principal potencia internacional con el final de la Segunda Guerra Mundial, después de conseguir articular ese gran bloque político, ese gran bloque de poder internacional al que se suman las expotencias imperialistas y nuevos actores, pues evidentemente los grandes estados europeos, pero también anexos, por así decirlo, regionales como Taiwán, como Corea del Sur, como otros actores, como las élites políticas de algunos estados latinoamericanos o africanos. Cuando Estados Unidos consigue consolidar ese bloque como el principal bloque de poder a nivel internacional, su principal preocupación de cara al exterior siempre es presionar o contener o hacer colapsar, en el mejor de los casos, a todos aquellos proyectos nacionales y económicos que aspiran a confrontar con la hegemonía estadounidense, que en su momento fue la Unión Soviética y a día de hoy es China. Y en ese nuevo destino manifiesto hay que entender que Estados Unidos tiene de alguna forma ese consenso, lo adquiere sobre todo desde finales en realidad ya existe antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que el final de la Segunda Guerra Mundial genera una nueva correlación de fuerzas en la cual el gran beneficiario, al ser Estados Unidos, se posiciona como el gran hegemón internacional y pretende, por supuesto, conservar eso de aquí ad infinitum, es decir, hasta donde buenamente se pueda a lo largo de la historia. Y en ese contexto, pues China juega el nuevo papel del otro en términos internacionales. Pero lo juega no tanto por una cuestión... No sé si no te puedo, sí. Te voy a tener que... porque es que Yago Rodríguez de Cosas Militares nos ha acaba de hacer una raid, que somos ya casi 600 personas.
Que nada, primero de todo que muchísimas gracias a Yago, que además vino, ¿te acuerdas al viaje que hice al Reino Unido? Vino conmigo. Correcto, sí, me lo contaste, sí. Me debe, por cierto, su libro, que me lo tiene que enviar para poder hacerle una reseña aquí en Descifra. Y que nada, que muchísimas gracias a todos los que estéis aquí. Espero que os guste el programa y nada. Y que muchas gracias a Yago nuevamente por sus amables rates. No, muchas gracias, Yago. Muchas gracias, Pablo, por interrumpirme, porque si fuera por mí, cojo carrerilla y no me habría enterado hasta dentro de 5 minutos. Pues acaso me está oyendo, que por lo menos, Yago, que pille el gracias antes de que pueda cerrar. Pero sí, ya puedes seguir, perdona. Pues muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Estamos analizando en términos generales, por así decirlo, la estrategia estadounidense en Asia, sobre todo desde finales de la primera década del siglo XXI, cuando la administración estadounidense, con Obama, decide que el principal foco internacional, el principal foco de la política exterior estadounidense, por razones que estamos analizando ahora, tiene que ser Asia-Pacífico. Una idea de política exterior que además después es profundizada, conservada y profundizada tanto por la administración Trump como por la administración Biden, y en las dos candidaturas, las dos grandes candidaturas actuales en las elecciones estadounidenses, justamente la de Trump y la de Biden, independientemente de discrepancias que tengan en algunos aspectos, conservan esa idea del pivot to Asia, esa idea de que Asia-Pacífico es el principal foco de interés en la política exterior estadounidense. Y estamos analizando justamente por qué, ¿no? Cómo las élites políticas estadounidenses tienen como tarea histórica la conservación del papel hegemónico. Y esto implica tratar de presionar o de hacer colapsar, en el mejor de los casos, siempre a cualquier potencia o cualquier potencial potencia en términos internacionales que vaya contra la hegemonía estadounidense en varios ámbitos. Y además hay autores, a mí me gusta mucho, recomiendo muchísimo a Claudio Katz, que si no me equivoco es argentino, que es un teórico del imperialismo y cuando habla de esta cuestión siempre dice que los grandes estados imperialistas, y ahí él mete no solo a Estados Unidos, sino a todo el bloque que rodea a Estados Unidos, siempre tienen como gran objetivo la conservación para sí mismos y en términos de posición unilateral de el poder o la hegemonía en varios campos. Y él destaca fundamentalmente el campo propagandístico, destaca el campo financiero, destaca el campo de la posesión de armas de destrucción masiva, destaca también el campo diplomático, destaca varios campos, y ahí China, bueno, es evidente que juega... y no solo China, porque esto también es importante. China juega, confronta esta idea, porque China, para empezar, está pugnando porque la hegemonía del sistema financiero se multipolarice, por así decirlo, y deje de tenerla el bloque estadounidense. Está intentando que militarmente deje de ser así. En el término de las armas de destrucción masiva, hay varios actores también que confrontan con la hegemonía del bloque estadounidense en la posesión de las armas de destrucción masiva. Irán es uno de ellos, Rusia es otro, Corea del Norte es otro. Entonces, este es un análisis complejo que hay que hacer, pero partiendo, y ahí Pablo y yo, pues afortunadamente tenemos ese consenso, como gran parte del equipo de Descifra, de que el foco estadounidense es Asia. Y estos son, para mí, algunos de los motivos que hay que poner encima de la mesa. No sé, Pablo, si tú comentarías alguno más. Yo creo que hay muchas razones, en cualquier caso, que se pueden plantear para este giro. Yo creo que las has dicho todos. Luego sí que podemos ir ampliando la cuestión, pero no quería dejar tampoco de responder algunas preguntas que si no se nos acumulan mucho. Y si no, pues eso. Sobre todo nos preguntan sobre India, si es una potencia regional o como Rusia tiene un poder global considerable. Y luego nos dicen nos preguntan sobre si China tiene bases militares en el extranjero. Oficialmente creo que no tiene ninguna. No, tenía una que no es técnicamente una base militar no me acuerdo mal, era Djibouti. Sí, creo recordar, un pero puerto. No. Sí, exacto, un puerto nada más, sí. Oficialmente no tiene ninguna base militar en el extranjero. Extraoficialmente puede que tenga, yo no sé, sinceramente, pero vamos, no oficialmente no tiene ninguna. Sobre India, bueno, India es se podría considerar una potencia ahora mismo regional con ansias o con la capacidad de volverse una potencia más global o una gran potencia, ¿no? India está llamada a jugar un papel muy importante en las relaciones internacionales, sobre todo por su capacidad de balanceo contra China, porque hay que recordar que India está enfrentada estratégicamente a China, ¿no? Y digamos que
por una parte, el deseo occidental, sobre todo de Washington, es usar a India como una forma de contención a China, ¿no? Por una parte, contenerla desde la parte de Asia-Pacífico, es decir, con Taiwán, Japón, Corea, etcétera, ¿no? Y otros países como Filipinas, etcétera, ¿no? La lista es larga. Y el otro flanco, tener a India, ¿no? Como una potencia más continental, ¿no? Que pudiese ejercer esa presión contra China. La cuestión es, ¿cuál es el plan de India? Yo no creo que el plan de India sea ser usada por Washington o por Estados Unidos o Occidente, aunque sobre todo Estados Unidos, como mero contendiente, ¿no? contra China. Es evidente que están en una carrera de competición, pero eso no quiere decir que India vaya a querer confrontarse directamente con China, ¿no? Y menos en algo que le pueda interesar a Estados Unidos, ¿no? India lo que va a buscar es, evidentemente, desarrollarse económicamente, tecnológicamente, etcétera, pero por otra parte también ir siguiendo sus intereses según van desarrollándose los acontecimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento le interesa aliarse con Estados Unidos en una cuestión, se alineará con Estados Unidos. Si en ese caso no le interesa, se alineará con otros actores. En este caso, por ejemplo, Rusia. Hay que decir que, por ejemplo, que India ha jugado un papel bastante independiente en la cuestión de Ucrania. Ha seguido los intereses que le han parecido mejor, que en este caso es comprar combustible ruso a bajo precio. Que, por cierto, luego ha sido revendido a países occidentales, por ejemplo, a Alemania, ¿no? Para saltear las sanciones. Más allá de eso, India al final juega un papel como una de estos nuevos contextos internacionales, que es de potencia media o potencia media alta, que, digamos, en un contexto más de multipolaridad, pues ya no quiere seguir las atenciones de un bando, en este caso del bloque estadounidense occidental, pero tampoco quiere seguir las atenciones o las políticas del otro bloque, digamos por así decirlo, chino-ruso, ¿no? Va a jugar siempre sus intereses, y es así como lo han definido su política, su Ministerio de Exteriores, ¿no? Que es una política realista, pragmática, según sus intereses. Y eso, digamos, que es el papel que juega India, y cada vez más potencias, que eso es bastante interesante, por ejemplo, pues Turquía, Arabia Saudí, etcétera, 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 ¿no? Digamos que esa es la cuestión sobre India. No sé si tenemos más preguntas. Hay varias preguntas. Antes, agradecerle a Lekanda por esa sub. Estaréis viendo que las suscripciones hoy están bajando bastante. Creo que hoy es día de renovaciones por parte de Twitch. Entonces siempre que es día de pues la gente que no ha ido renovando en el último mes se pierden esas subs. Entonces hoy es un día en el que vamos a estar bajando. Así que si nos queréis apoyar, ya sabéis que nosotros hacemos directo aquí en el canal de Twitch todas las noches a las 9 de la noche, que somos un proyecto de análisis internacional totalmente independiente, que no nos financiamos ni a través de empresas, ni de partidos políticos, ni de estados, ni de entidades internacionales, ni de nadie que pudiera condicionar lo que decimos y cómo lo decimos, y que por ende, si queréis aportar vuestro granito de arena para que Descifrando la Guerra pues siga funcionando, siga siendo posible este proyecto, y además que siga siendo posible de esta forma, con independencia, que es como queremos que siga funcionando, pues podéis apoyarnos en primer lugar aquí, en este QR que veis aquí, que podéis escanear y que os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, que por cierto, por si estáis viendo este directo en el móvil y evidentemente pues no podéis escanear vuestra propia pantalla, sería un poco complicado, os dejamos también por aquí el enlace para que podáis acceder. Ahí vais a encontrar los distintos planes de suscripciones a la página web, con las distintas ventajas. Encontraréis ahí, los podéis ver, pues la newsletter semanal, artículos exclusivos o los seminarios, y sobre todo la ventaja principal, la ventaja fundamental, que es que apoyáis a este proyecto, que apoyáis un proyecto totalmente independiente, que yo creo que el trabajo que hacemos con independencia y con rigor, pues al ser posible gracias a vosotros, queremos que siga siendo así, y no hay mejor forma que apoyarnos económicamente. También podéis hacerlo aquí en Twitch, como también Slam, que acaba de renovar su suscripción con Prime. Estamos ahí con esa meta de 690 para el directo de hoy. Vamos a ver si llegamos. Yo creo que con estas renovaciones que se van cayendo va a ser un poquito complicado, pero bueno, seguro que con vuestro apoyo al menos nos podemos quedar un poquito cerca. Y recordad, eso sí, que con Prime las suscripciones son gratis, ¿vale? Que si estáis suscritos a Amazon Prime, si pagáis la suscripción a esa plataforma, tenéis derecho a una suscripción totalmente gratuita a cualquier canal de Twitch
a través de esa suscripción con Prime, todos los meses que vosotros queráis. Es gratuita, pero al canal en cuestión le apoyáis también económicamente, ¿vale? Aunque a vosotros no os cueste nada. La vais a encontrar dándole a suscribirse y ahí dándole al botoncito de Prime y vinculando la cuenta. Y si no, la suscripción normal o las suscripciones de regalo nos ayudan muchísimo, y si no, pues podéis donar bits, que eso también está muy a mano. Cualquier apoyo es súper importante para nosotros, ya lo sabéis. Bueno, y nos hacen alguna que otra pregunta, fíjate. Nos pregunta Shark, ¿cómo queda Asia Central en el Pivot to Asia? Que nosotros cuando hablamos del Pivot to Asia, en realidad hay que matizar, porque el Pivot to Asia, no, Pablo, es más bien Pivot to Asia Pacific. Es decir, es un viraje más a la región de Asia Pacífico. Eso es, no es... no quiere decir que sea todo Asia, que al final es un territorio muy amplio. De hecho, Oriente Medio es Asia, es considerado Asia, por tanto, y no quiere decir que evidentemente que el pivot sea a toda esa zona. Se refiere más bien al Asia Pacífico, efectivamente, que es la zona que estamos proyectando en el mapa. No, Asia Central juega un papel, pero no es tan importante, y de hecho lo hemos visto, por ejemplo, con la retirada en Afganistán, que ahí ha tenido que ser China quien llenase el vacío de Estados Unidos, ¿no? En Afganistán. Y de hecho China es donde está viéndose más, está influenciando cada vez más en toda esa zona de Asia Central, ¿no? También en los estanes, también aprovechando que Rusia está ocupada en Ucrania, y por tanto no quiere decir que sea todo Asia, ¿no? Pero sí, yo creo que si era importante clarificar, pues lo clarificamos. Bueno, gracias también ahora a Laura por esa suscripción. No sé dónde nos estáis viendo todos, porque siempre al principio del directo nos comentáis que nos estáis viendo de distintas partes. No sé si últimamente tenemos esa curiosidad de dónde nos veis, porque al principio me ha parecido leer a alguien que nos estaba viendo desde Tallinn. No sé si nos puede confirmar, pero bueno, mientras tanto... Sí, ¿no? Me ha parecido, no sé si me lo había imaginado yo. Pues mira, muy curioso, porque nos veis de distintas partes, sobre todo depende de la franja horaria. Ahí veo a alguien desde Estocolmo, Alemania. Colombia. Qué bien, oye. Bastante variadito, la mayoría entiendo que desde España, evidentemente, Nafarroa, Navarra, desde Burgos, Argentina, Alicante. Bueno, pues bienvenidos a todos, para los que seáis nuevos. Y al resto, pues ya sabéis, todos los nuevos aquí. Irlanda, Barbados, eso no sé. ¿Barbados? ¿Es real? No sé yo si nos está troleando. África, porque África es pequeño, ¿no? Entiendo que sea Manos Canarias, será Canarias. Pero es África. Galicia, bueno. Valenciano en Dublín, mira, Dublín, Mozambique. Hay mucha Ciudad Real. O sea, así me gusta, que haya mucha heterogeneidad, que si no... Mira, nos preguntaba Nico, ¿los dragones y tigres asiáticos son brazos estadounidenses o según les interesa? Hay matices. Hay actores en Asia Pacífico de los llamados dragones, tigres, que sí son... A ver, no son brazos estadounidenses, quiero decir, son actores adscritos, adheridos como actores secundarios al engranaje de poder político-militar estadounidense en el mundo. Por ejemplo, Taiwán, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Filipinas. Estos son actores que tienen una adscripción muy importante, incluso albergan bases militares, tropas estadounidenses, o sea, tienen una adscripción muy clara, muy evidente y permanente en el tiempo a el plan general, a la estrategia general estadounidense, y forman parte, no sé si como actores de pleno derecho, pero forman parte de ese gran actor colectivo pro-estadounidense, ¿no? Pero hay otros que sí que es cierto que mantienen una cierta autonomía en la región, ¿no? Por ejemplo, muchos países de la ASEAN, Estados Unidos está teniendo importantes dificultades de mantener unas relaciones con... porque él, por ejemplo, Estados Unidos con los países de la ASEAN lo que está intentando es unilateralizar el vínculo e intentar que se desvinculen de China, pero es muy difícil. China, esto lo comentábamos en su momento, ¿no? China tiene tal poder comercial, es tan importante para la balanza comercial de tantos y tantos países en el mundo, y ni hablar en la región Asia-Pacífico, que incluso aunque Estados Unidos consiguiese un alineamiento político, diplomático, militar más o menos claro de muchos de estos países, China tendría muchísimo margen de movimiento para evitar que ello pasara o para conseguir que diesen pasos hacia atrás en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que sus propios aliados, los propios aliados de Estados Unidos en la región ilustran esto. Porque sí, Corea del Sur adscribe militarmente
por supuesto, al engranaje de poder colectivo de Estados Unidos. Y eso que se ve muy claro en cómo en las estrategias de presión e incluso de asfixia en muchos casos contra la economía norcoreana o de presión militar contra Corea del Norte, Corea del Sur juega un papel importante. Ahora bien, si Estados Unidos llegase a realizar movimientos militares importantes en Taiwán, con Taiwán como escenario, ¿hasta dónde podrían actores como China, como Japón, poner la mano en el fuego en favor de Estados Unidos, de la alianza estadounidense? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, China es el principal socio comercial de Corea del Sur. Gracias, por cierto, a ARC por esa sub, ahí con Prime también. Muchísimas gracias por el apoyo. No sé, reflexiones, ¿no? Un poquito al aire. No sé, Pablo, si... Sí, acabo de pasar un artículo de Ander, ya Sí. tiene unos añitos, lo podéis ver en abierto, 2022, que habla sobre lo que está hablando, lo que está explicando Edu, que es de las dobles jerarquías, ¿no? En Asia Pacífico es jerarquías, la seguridad que sería dominada por Estados Unidos, es, bueno, una cuestión más militar, más geopolítica, geoestratégica, ¿no? De alianzas de seguridad con diversos actores, pero luego está la jerarquía económica que está dominada por China, es decir, lo que ha dicho antes Edu, que al final la cadena de suministro en Asia lo domina mayormente China, sigue siendo la fábrica del mundo, sigue siendo el principal socio comercial de todos los países del entorno, y por tanto digamos que es bastante complicado para los países de la zona desacoplarse de China. Y eso es algo que, aunque Estados Unidos lo pida, y por razones, digamos, geopolíticas, es algo que puede dañar mucho sus economías. Y por tanto, muchos países quizás no lo están alineados con Estados Unidos, sino países que son, digamos, que están más en el medio, buscan, digamos, mantener un equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y las relaciones con China, ¿no? Que no desean, digamos, ponerse del lado de uno de los dos bloques, porque al final lo que pasa con Estados Unidos es que ellos practican la política de bloques, que es, sobre todo ahora mismo con esa confrontación cada vez más directa con China, que es o estás conmigo o estás contra mí. Claro. Y eso es algo que muchos países en Asia Pacífico pues no compran, básicamente porque no les interesa. Y China juega todo lo contrario, de hecho. Claro. Y al final, eso también pasa en el resto del mundo. Quiero decir que al final esa es una de las razones de la debilidad cada vez más del bloque occidental, que es que cada vez menos estados en el mundo pues no siguen los dictámenes de la política de Occidente, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el Rules-Based Order, ¿no? Que es el mundo basado en reglas, que bueno, que al final es un mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial después y que es dominado pues por Occidente, que son las reglas de Occidente aplicadas por Occidente cuando les interesa a Occidente. Exacto, que es un eufemismo en última instancia. ¿El qué, perdón? Que es un eufemismo al final, en última instancia. Las reglas, sí, bueno, son las reglas que pone Estados Unidos o Occidente en este caso, y al final esto lo hemos visto sobre todo también cada vez más, por ejemplo, con el tema de Israel, ¿no? Que cómo se aplica las cuestiones sobre los crímenes de guerra, por ejemplo, limpiezas étnicas, etcétera, contra un enemigo, en este caso, pues en este caso ahora, porque es lo más reciente, Rusia, pero por ejemplo contra Israel no hay castigo. Y de hecho quien ha intentado y quien ha usado los instrumentos de este sistema es Sudáfrica contra Israel, y vemos cómo los países occidentales, que son supuestamente los garantes de este orden, o las instituciones, por ejemplo con la Corte Internacional de Justicia, pues no han querido seguir ese dictamen, o le han dado, de hecho, mirado para atrás. Pues eso es algo que al final tiene todo muchas ramificaciones, pero la explicación es la misma, que es que el bloque occidental cada vez está perdiendo más peso. No quiere decir que el bloque de China, por decirlo de alguna forma, esté ganando cada vez más, pero quiere decir que cada vez hay menos países alineados con las políticas de Occidente, y que al final buscan cada uno sus intereses. Antes hablaba de India, pero es cada vez, digamos que el club que estoy comentando cada vez están ingresando más países, ¿no? Totalmente. Bueno, este tema da mucho de sí, ¿eh? Por cierto, quiero recordar que no solo tenemos artículos, sino que tenemos también muchísimo contenido en diferido también en YouTube que hemos subido al respecto de esta temática. Recordad que todos los directos nosotros siempre los resubimos al canal de YouTube al día siguiente, ¿vale? También los podéis ver aquí en Twitch, en ambas plataformas. Lo digo por si habéis llegado tarde, queréis ver los antiguos que tenemos de este tema, que también en alguno de ellos estuvo también Ander, por ejemplo. Es un tema que da mucho de sí. Yo voy a pasar también un artículo
que publiqué hace poquito también aquí en Descifra, que va un poco explicando esta misma idea, ¿no? Un poquito el Pivot to Asia aclarando un poco el concepto. Y creo que es útil, este en concreto está solo para suscriptores, pero bueno, si pagáis la suscripción en la web lo vais a poder leer. Y creo que es un concepto que hay que tener siempre en mente, ¿vale? El Pivot to Asia nos va a ayudar a entender muchísimas cosas. Vamos a ver también, por ejemplo, cuánto es la paciencia que Estados Unidos tiene, que la administración Biden tiene con respecto a Israel. Que vemos muestras de agotamiento por parte de la diplomacia estadounidense con respecto a las avanzadas de la limpieza étnica y del genocidio por parte del Estado de Israel. Y tiene que ver en parte con eso, porque Estados Unidos además estaba logrando, esto lo comentábamos, no sé si te acuerdas, Pablo, poquito antes, ¿no?, de los ataques del 7 de octubre, comentábamos cómo Estados Unidos, por ejemplo, al lograr la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí, estaba más cerca de lograr la, entre comillas, salida de Oriente Medio que tanto había ansiado Estados Unidos durante tanto tiempo. Lo que pasa es que el conflicto palestino-israelí, la entrada en una nueva fase del conflicto, pues bueno, pone a Estados Unidos ante una tesitura muy compleja en la región Oriente Medio, pero eso no cambia la estrategia general. Esto además no es solo interpretación de hechos, que también, sino que es que la administración estadounidense lo ha dejado claro en sus distintos documentos estratégicos, que la prioridad es China, la prioridad es Asia-Pacífico, y que ahí es donde tienen que vertir sus esfuerzos. Pero evidentemente, Pablo, pues las acciones del Estado de Israel complican bastante a Estados Unidos. A nosotros, y esto es una tesis que has defendido también, y ha habido gente crítica con nosotros, con que Estados Unidos no quiere una guerra en Oriente Medio, no le interesa. Es evidente que no quiere una guerra en Oriente Medio, porque si la hubiese querido ya habría bombardeado Irán. Sobre todo después de la muerte de 3 soldados estadounidenses en Jordania hace una semana. No lo quiere porque no sabe por dónde puede salir. Las guerras las sabes cómo empiezan, pero no cómo acaban. Y eso solamente tienes que ver a Rusia. Se esperaba una guerra rápida y lleva ya 2 años. Y lo que queda. Efectivamente. Igual que Occidente, que se esperaba que Rusia iba a caer. Y aquí llevamos 2 años. Y lo que queda. Sí, estoy viendo un poco bueno, luego, no sé si Edu estás viendo un poco el chat, pero sí, que lo que dice Mick, ¿controlados o seréis controlados? O seréis controlados. Voy a echar un vistazo, vamos a ver, me pongo en modo policía. Sí, modo policía. No empieces a pegar a nadie, No. No voy a decir las bromas. La cuestión es que lo que estaba comentando lo que has comentado el tema de Israel. A ver, el problema de Estados Unidos es que, sí, a ver, con la normalización Arabia Saudí-Israel, pues yo no creo que hubiera terminado los problemas de Estados Unidos, ni mucho menos en Oriente Medio, porque al final tu principal rival o el que te puede desestabilizar la región sigue siendo el eje de la resistencia e Irán. Por tanto, que Arabia Saudí y Israel se normalicen, pues no quiere decir nada, porque al final no son los elementos que a ti te molesten. Aunque, bueno, y estamos viendo, quiere decir que al final Estados Unidos, si quiere de verdad estabilizar la región, tendrá por una parte calmar a Israel, decirle que pare. Sí. Pare con lo que está haciendo en Gaza. Genocidio o no genocidio mediante, limpieza étnica o no limpieza mediante, masacre tras masacre. Y después de eso, buscar un acuerdo con Irán. Y si no quieres buscar un acuerdo con Irán, pues es eso, o seguir haciendo, digamos, teniendo la misma política, retirarte o invadir Irán. Es que no te queda otra. Por tanto, mientras siga estando así el statu quo, pues Estados Unidos no puede hacer nada. Y es complicado que Estados Unidos... Yo no veo a Estados Unidos retirándose de Oriente Medio. Lo veo muy complicado. No va a dejar la estacada a su aliado Israel. Tampoco va, digamos, a presionar a Israel, por lo que parece, y tampoco parece que vaya a hablar con Irán para intentar, digamos, llegar a un entendimiento y un cierto equilibrio de poder, que es algo que en verdad que también busca Arabia Saudí, por ejemplo. Por eso, de hecho, una armonización entre Arabia Saudí e Irán, con mediación de China, por cierto, del año pasado. Al final es eso, quiere decir que no hay desgraciadamente no hay una solución fácil, ni mucho menos, y en verdad a China le interesa que siga así la cuestión, la dinámica, que siga así, que Estados Unidos siga enfangado en el Oriente Medio y que ellos estén bastante preocupados ante la posibilidad de que estalle una guerra regional.
es perfectamente posible, debido a Israel, que parece que no tiene intención de parar en ningún momento, no solamente con los palestinos, sino también con Hezbollah, incluso la posibilidad de invadir Líbano, que es una escalada bastante grande, porque también Israel es consciente, el gobierno actual, que si para en algún momento es posible que caiga el gobierno de Netanyahu, y ante esa situación pues prefieren, digamos, tirar la pelota hacia adelante y veremos qué pasa. Y además, con la cuestión de los colonos, cada vez más extremistas y cada vez más, digamos, radicales y envalentonados, ¿no?, ante la situación. Es complicado y de momento no veo a Estados Unidos, sobre todo en año electoral, que ponga paz. Al contrario, yo creo que sigue estando echando gasolina al fuego de Oriente Medio, que en algún momento puede ser que estalle cada vez más. Vale, seguimos mirando aquí por el... Estoy revisando el chat, no sé exactamente el comentario al que hacéis referencia, no lo termino de encontrar. No sé si me lo podéis hacer llegar, pero no lo termino de encontrar. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a seguir con alguna de las preguntas. Nos pregunta Igor, ¿China se podría poner del lado de los países árabes en la misma forma que se puso del lado de Rusia? Bueno, eso de que se puso del lado de Rusia hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no, Pablo? Es que yo no diría que hay una alianza, al menos de jure, entre Rusia y China. Yo pienso que sí que hay cada vez una alianza más de facto. Que se ponga del lado de Rusia, yo creo que China, o sea, quiero decir que políticamente en su comunicación ha mantenido siempre la misma línea, que es básicamente de la soberanía de los pueblos, y esto incluye también a Ucrania. Eso no quiere decir que China no haya estado apoyando a Rusia de otras maneras, es decir, apoyándolas económicamente, ayudándoles a saltar las sanciones y además aprovechándose de la cuestión de que, bueno, pues que ha podido importar combustibles o recursos naturales rusos a más alto precio, a más bajo precio, ¿no? Pero yo no diría que sea, bueno, que ese eje Moscú-Pekín, yo no diría que es tal así, no hay una alianza firmada y no hay una entente como lo podríamos pensar en el caso de la OTAN, en este caso. No hay ese engrasamiento de alianza. Y además yo creo que al final uno de los horrores, yo creo que de Occidente, es que lo que han hecho es empujar a ellos dos, que han sido históricamente enemigos, rivales, en sus brazos, mutuamente, al igual que la cuestión de Irán, que también Irán, bueno, Corea del Norte, etcétera, todos estos países con el objetivo, o sea, que los que les unen no es una política, un sistema conjunto de valores o una política, digamos, intereses conjuntos claros históricos, sino lo que les une a todos estos países es el enfrentamiento a Occidente y a Estados Unidos en particular. Y ese yo creo que es un error que tiene en su haber Occidente, que al final está consiguiendo que sus rivales se unan. Es algo que deberían reflexionar, pero yo no, y respondiendo a la pregunta ya, porque creo que me he ido un poco, yo no veo a China metiéndose de lleno en Oriente Medio. Intenta hacer algunos conatos, como el tema de intentar mediar, porque al final quiere ser vista como una potencia mediadora en contraste con Estados Unidos, ¿no? Y quiere, digamos, ver, mira, yo soy China y quiero ser una potencia mediadora, no como Estados Unidos, que es una potencia bélica y de dominación militar y política, ¿no? Y no veo yo, sinceramente, que se quiera meter ni en el conflicto de palestino, ni con Israel, ni nada parecido. Digamos que ahora mismo tienen suficiente con estar en Asia-Pacífico. No tienen esa visión de dominación global como si la tiene Estados Unidos. Bueno, por cerrar el debate en el chat, para que podamos volver con el tema de las preguntas, que si no nos enteramos bien de las preguntas, ya sabéis que en el chat no se toleran comentarios que inciten al odio contra ningún colectivo étnico, religioso, nacional, regional, de ningún tipo. Debo decir, no obstante, que yo no he visto ningún comentario por ahora que incite al odio contra ningún colectivo étnico, religioso, identitario, nacional, ni nada. Entonces, por ahora, pues todo bien, pero bueno,
Recordad, esa advertencia siempre está flotante, ¿vale? No lo olvidéis. Por ahora, de momento, todo bien. A ver si podemos volver ya con las preguntas. Dice, ¿creéis que habrá conflicto civil importante en Estados Unidos en noviembre? Bueno, eso es muy jugar a futuribles. Nosotros vamos a estar siguiendo las elecciones muy de cerca. Entiendo que te refieres quizá por un hipotético no reconocimiento de una hipotética derrota de un hipotético Trump contra un hipotético Biden. No lo podemos saber a día de hoy. De momento, eso está muy complicado. Yo creo que hay que ver cómo está caldeado el ambiente y cómo se acerca. Porque hasta que no veamos, cuando estemos en plena campaña, no sabremos en qué situación nos encontramos y en qué contexto. Ahora mismo lo veo complicado saberlo, vamos. Bueno, sí, efectivamente, como veo por el chat, comentarios sobre determinados estados o actores internacionales, eso en principio no hay ningún problema en el chat. Nosotros no vamos a censurar eso, ni a determinados posicionamientos políticos tampoco, ¿vale? Entonces, de momento, por cerrar ya, porque es que si no, no nos están llegando las preguntas. No ha habido ningún comentario que nos parezca incitación al odio en el chat, ¿de acuerdo? Así que vamos a volver a las preguntas, si os parece. No hay nada, como diría el VAR, no hay nada punible en lo que hemos estado mirando en el chat. Nada censurable. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto, pues aprovecho, mientras llegan las nuevas preguntas, después del apaciguamiento del chat, recordad, podéis darnos aquí el apoyo en Twitch si queréis apoyar económicamente al proyecto. Estamos lejos de ese objetivo porque ya sabéis lo que os hemos comentado, ¿no? De que han volado las no renovaciones. Hoy se ve que tocaba eso en Twitch y se nos han ido un montón de suscripciones, así que si queréis apoyar el contenido que hacemos aquí en Twitch todas las noches a las 9 de la noche, mañana recordad un poquito antes, quizás 8:15, 8:20, 8:30, lo podéis hacer apoyándonos aquí en el canal de Twitch, suscribiéndoos, que con Twitch es totalmente gratis. A nosotros nos ayuda un montón las suscripciones aquí, de verdad, no es Byte, porque como somos independientes, pues es la única financiación que tenemos, esto y las suscripciones en la página web, que me acabo de dar cuenta que no está el QR, o no se ve el QR, como tenemos esta nueva estética. Ah, sí que se ve, está ahí en el centro. Sí se ve, ¿no? Sí, yo lo veo. ¿Sabes qué pasa? Que como normalmente estaba en una cámara, en una de las cámaras lo había perdido de vista. Hicimos el otro día una encuesta para ver si a la gente le estaba gustando la nueva estética y parece que convenció bastante. Hubo bastante consenso, así que de momento se va a quedar así. Sí, efectivamente, está a mi derecha, no me he enterado. Como no tapa a nadie, no se ve, efectivamente. Efectivamente, funciona un poco así. ¿Cuál es el papel de Filipinas en el Pivot to Asia? Bueno, Filipinas tiene un papel importante en términos militares, en términos de base operativa, de operaciones militares, como base militar estadounidense. Y la militarización de Filipinas tuvo que ver también con el vínculo con Estados Unidos. Es un caso parecido al de Corea del Sur. Quizá no hay una vinculación tan orgánica, porque Corea del Sur se agrava por la cuestión de Corea del Norte, por la guerra civil coreana que sigue encima de la mesa, pero es un papel relativamente parecido al que puede jugar Corea del Sur, por hacer así un resumen muy muy rápido. No soy experto yo en caso Filipinas, pero va un poco por ahí. ¿Qué creéis que hace falta para llegar a ese mundo multipolar de forma indiscutible? Ya estamos en él. Ya es un orden multipolar en muchos campos. O sea, el orden unipolar en muchos ámbitos para el bloque estadounidense es ya mera nostalgia. No es algo operativo en muchos casos. Lo que sí es cierto, y esto es una ventaja para el bloque estadounidense, es que no es un mundo bipolar. Es decir, sí existe el bloque estadounidense, el bloque de poder alineado con Estados Unidos, pero no existe un bloque de poder alineado con China. Eso no existe. Existen muchos actores no alineados, con divergencias ideológicas y estratégicas importantes, crecientes, con creciente poder, cuyas instituciones internacionales tienen cada vez más poder, como BRICS, pero no existe un bloque como tal. Hay bloques que podrían consolidarse, que no estarían alineados con Estados Unidos, como lo que intentó ser en algún momento los gobiernos de izquierdas en América Latina cuando intentaron hacer una especie de no confederación, pero una alianza estratégica de largo plazo. No se consolidó. Y vamos a ver cómo se desarrolla en otros ámbitos. La ASEAN, China intenta que la ASEAN sea eso, pero tampoco lo consigue. Entonces es un poco complicado.
Bueno, no ¿Más sé, Pablo. preguntas o seguimos? Es que hay un montón ahora. Sí, a ver. ¿En qué quedó el acuerdo de Eh, seguridad de China firmado con las Islas Salomón y el pánico de Australia ante el mismo? Nos preguntan, ¿y qué países de la OTAN hay por la zona? Bueno, de la zona solamente está Estados Unidos, en todo caso. Que la OTAN es una alianza del Atlántico Norte, es decir, la organización nació en plena Guerra Fría, creo que fue en el 48-49, creo que fue el 49, si no recuerdo, que era el objetivo primordial de esta alianza siempre ha sido, bueno, en ese momento, contener a la amenaza soviética. Luego ha sido ya una organización más dirigida, parece, a, a los asuntos europeos y a Estados Unidos, digamos, con la capacidad de esa responsabilidad para actuar, ¿no? Ante una situación, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia, el asunto de Libia, toda la zona, digamos, de la región europea y aledaña, ¿no? Pero en Asia-Pacífico no. O sea, el Asia-Pacífico supuestamente no tiene jurisdicción y Estados Unidos sí que quiere llevar, digamos, la alianza a, a Asia, pero los países europeos no quieren, porque no consideran que la alianza el objetivo es Europa, en la zona de Europa, proteger Europa, disuasión, y no llevarla a la confrontación con China, a pesar de que la OTAN en su digamos listado de amenazas ponen a China como una de las principales amenazas, básicamente junto con Rusia. Pero no quiere eso. Los países europeos, por ejemplo Francia, es muy crítico con esa decisión, porque eso al final significaría aumentar la conflictividad con China, y no tiene mucho sentido meter a países como Japón o Corea del Sur en esa alianza, ¿no? Al final, de todas maneras, Estados Unidos ya tiene acuerdos de seguridad y de alianza de defensa con Japón, por ejemplo, y con Corea del Sur, por tanto no tiene sentido. Viendo cómo está la política iraní, ¿es fácil un acuerdo de Estados Unidos con Irán? No, ahora mismo no. Queda muy lejos, ya lo he explicado antes, que la situación de distensión con Irán está lejos de ocurrir, sobre todo en el contexto actual de Israel, pues bueno, pues en Gaza, en Cisjordania, en Líbano próximamente, podemos verlo, y sobre todo al final los proxies iraníes atacando a las bases estadounidenses y a Israel. Por tanto, ahora mismo no es algo que vayamos a ver, y menos en año electoral, porque eso sería inasumible políticamente para la administración Biden. Nos preguntan Mongolia qué papel juega. Bueno, Mongolia es un actor, digamos, genérico del sur global. Está en esa larga lista de países del sur global difíciles de definir, difíciles de ubicar en un espectro concreto. Hay una categorización que ha hecho hace muy poquito. Yo recomiendo muchísimo un trabajo que han hecho en Tricontinental, en el que hablan un poco del gran bloque estadounidense, y también hacen un intento de categorización de los actores que no están alineados o que no forman parte del norte global alineado con Estados Unidos. Y en que hay alguna cuestión que a mí no me termina de cerrar mucho, estoy buscando. Aquí tiene una categoría muy interesante. Yo animo de verdad que vayáis a ver ese estudio, ese trabajo integral que tienen en la página web. Es largo, pero es muy interesante. Y ellos, lo que sería el sur global, lo incluyen o lo que ellos llaman el resto del mundo, es decir, todo aquello que no forma parte del bloque de poder estadounidense, lo ponen en 6 grupos. Uno que llaman estados militarizados por Estados Unidos, que ponen Corea del Sur y Filipinas. Yo no termino de entender por qué este grupo no forma parte directamente del bloque pro-estadounidense, pero el resto de categorizaciones de lo que sería el resto del mundo, las otras 5, son muy interesantes. Hace una gran categoría de sur global diverso, de estados que no se pueden catalogar bien porque su política exterior es muy pragmática, o porque no son particularmente relevantes en sus regiones, o porque cambian su política exterior y su proyecto económico y político en función de los cambios de gobierno, que ejemplos que ponen aquí, pues como Egipto, Nigeria, Argentina, Singapur. Ponen después una segunda categoría de nuevos estados no alineados, es decir, nuevos actores relativamente importantes regionalmente, que en los últimos tiempos han desarrollado una estrategia de política exterior autónoma,
propia, no alineada con Estados Unidos, que serían India, Indonesia, Turquía, México y Arabia Saudí. Luego ponen un grupo de 10 nuevos actores, nuevos o no tan nuevos, que ellos definen como que están activamente buscando una mayor soberanía, que es una definición laxa, pero que se entiende, donde incluyen a Rusia, a Irán, a Bielorrusia, a Burkina Faso, a Mali, a Guinea, a Níger, a Siria, a Afganistán y a Eritrea. Incluyen también otro bloque de países actual o históricamente progresistas, es decir, países actual o históricamente contrarios a, por ejemplo, las injerencias estadounidenses o al proyecto expansionista de Israel, donde meterían a Brasil, a Colombia, Sudáfrica, Argelia, Nepal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Zimbabue, Palestina y Namibia. Va a haber que ver si, por ejemplo, si Guatemala termina entrando en ese grupo. Yo creo que no, pero vamos a tener que ir viéndolo. Y también incluyen un último grupo de lo que serían países socialistas con plena independencia, donde entrarían China, Vietnam, Laos, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. A mí que incluyen a Venezuela aquí no me termina de cerrar, porque al no ser un sistema de partido único, se puede imaginar un escenario de medio plazo en el que dejen de tener esta posición en términos internacionales. Pero en general me parece un trabajo de lo más interesante. Espero prontito escribir algo al respecto porque da mucho de sí, da mucho de sí. Lo encontráis en Tricontinental, yo lo reconozco, lo recomiendo muchísimo.